compartir yo. Y estuve pensando en qué compartir y como la última vez os hablé de la inteligencia emocional, para los que lo oísteis, pues hoy voy a seguir un poco con un tema como siguiente, ¿no? Que es el tema de la inteligencia espiritual y el discípulo. Porque como todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo, pues tenemos que ver un poco cómo este tema tan interesante de la inteligencia espiritual pues puede afectarnos como discípulos. Y voy a empezar hablándoos del tema. Lo que voy a hacer es contaros una historia, que siempre es más interesante contar historias ajenas y es más chulo, ¿no? Os voy a contar la historia de un hombre que era un empresario de mucho éxito. Imaginaros un empresario de mucho éxito. Este empresario de mucho éxito había ganado muchísimo dinero, era muy conocido, tenía grandes empresas. Pues este empresario estaba un día en un puerto, estaba en la entrada del puerto donde están llegando las barcas con los pescadores y la gente que viene de faenar del mar. Y entonces el empresario se fijó en que llegaba un hombre solo en una barca y atracó la barca al lado de él, ¿no? Y entonces el empresario se fijó que traía unos peces estupendos, ¿no? Estupendísimos. Había pescado unos atunes grandísimos y se quedó maravillado y fue a hablar con él y le dijo: ¿y estos atunes que has pescado? Esto es una maravilla. ¿Cuánto tiempo te ha llevado pescar esto? Y dice: bueno, esto me ha llevado nada. Dijo el pescador, me ha llevado poco tiempo. Dice: pero esta maravilla, esto con poco tiempo y entonces con esto solo te conformas. Dice: no, es que esto es lo que necesito para vivir, para que mi familia y yo comamos, para que podamos salir adelante. Pero hombre, no, es que esto no es suficiente. Tú deberías de hacer algo más. Pero tú, ¿a qué dedicas el tiempo? Y dice: pues mira, yo por las mañanas me levanto tarde, voy a pescar un rato, pesco lo que aquí ves, luego juego con mis hijos, luego como, echo la siesta con mi mujer, luego me levanto y vamos a dar un paseo de la mano por el pueblo, y a última hora de la tarde nos gusta ir a tomar algo al bar, y luego me quedo tocando la guitarra con los amigos. Y bueno, la verdad es que es una vida bastante ocupada. Disfruto mucho y es una vida bastante ocupada. Y le dijo el empresario pero esto no puede ser, hombre, ¿tú has visto lo que has pescado aquí? Si es que esto es oro puro. Esto, ahora mismo, cualquier atún de estos te le compran en cualquier sitio. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Mira, tú lo que tienes que hacer es dedicar más horas a pescar más peces, y de aquí a no mucho tiempo, con lo que vayas consiguiendo, posiblemente puedas comprar una barca más grande. Cuando compres la barca más grande, lo que haces es invertir en otras barcas y así puedes contratar a otra gente para que trabaje para ti. Después, cuando tengas varios pescadores que trabajen para ti, tú te dedicas a tratar con los intermediarios, pero habrá un momento en el que tú mismo incluso podrás saltarte los intermediarios y entonces podrás tratar sin los intermediarios con los que procesan el pescado. Y cuando ya tú te hayas saltado lo de los intermediarios, pues puedes incluso abrir tu propia empresa de procesado de pescado. Y de aquí a no mucho tiempo verás que el negocio te va viento en popa. Luego, cuando ya tengas tu propia planta de procesado, ya te puedes meter en el mundo de la distribución, que es un mundo bastante fácil. Y de aquí a no más de 15, 20 años, bueno, tu empresa habrá florecido y estarás, bueno. Pero le preguntó el hombre: ¿y luego qué? O sea, yo haciendo todo eso, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Dice: pues para que tu empresa que te tengas que ir a vivir a Madrid, por ejemplo, y vender ya en Mercamadrid tus pescados y tener tu propia... Dice: pues 15, 20 años. Dice: ¿cómo que 15, 20 años? ¿Y luego qué hago? Dice: pues hombre, luego ahí te viene lo mejor. Cuando tu empresa ya lo esté petando, cuando de repente te hayas hecho con el mercado, lo que haces es venderla. Cuando todo el mundo vea que tu negocio es floreciente, le vendes. Y te voy a contar lo mejor: cuando le hayas vendido, vas a tener millones. ¿Y yo qué hago con esos millones? Y luego dice: pues hombre, luego te vas a la costa, te compras una casa,
puedes dormir hasta tarde, ir a pescar, jugar con tus nietos, dar un paseo con tu mujer, bueno, disfrutar de la vida. Y el hombre le dijo, bueno, pero es que eso, perdone que le diga, señor, pero eso, ¿para qué voy a esperar 20 años si lo puedo hacer ahora, ¿no? Bueno, pues esta historia, un poco lo que nos habla un poco de esta inteligencia espiritual de la que yo os quiero hablar hoy, ¿no? Y para eso os voy a leer Mateo 11:25, que dice lo famoso de yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Mirad, hay una sabiduría que es mayor de la que normalmente creen los hombres tener, ¿no? Y esa sabiduría viene del cielo, ¿eh? Es una sabiduría que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y que tiene que ver con el espíritu que habita en nosotros, ¿no? Y que muchas veces pues, no hemos descubierto lo suficiente. En el tema este de la inteligencia espiritual hay muchas definiciones, ¿no? Aquí tenéis una, os la leo para los que no habéis traído las gafas. Es la inteligencia que nos permite afrontar y resolver problemas de significados y valores, ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo y al mismo tiempo determinar qué acción o camino es más valioso para nuestra vida. Consideran que la inteligencia espiritual está en todo nuestro ser como una totalidad, trabajando de manera armónica con la inteligencia racional y con la inteligencia emocional. Bueno, esto es una definición, hay muchísimas definiciones. Algunos autores la definen como nuestra interacción, nuestra capacidad de situarnos con respecto al cosmos, con respecto a nosotros mismos, con respecto a las grandes preguntas de la vida, con quién soy, para qué estoy aquí, hacia dónde voy, qué hay después de la muerte, ¿no? Y bueno, hay, ya os digo, un carrao de definiciones. Si os acordáis, cuando os hablé el último día que hablé de la inteligencia emocional, os hablaba que todo este tema de las inteligencias se había puesto muy de moda en los años 80, cuando Howard Gardner publicó su famoso tratado sobre las inteligencias múltiples en 1983 y postuló acerca de una serie de inteligencias. Él primero sacó 7, luego lo completó con alguna más. Y la última de la que habló, habló de una novena inteligencia que luego más adelante ya escribió bastante sobre ello, que era una inteligencia existencial o trascendente, ¿no? Que luego todos los autores se han puesto de acuerdo para llamarlo una inteligencia espiritual, ¿no? Pero bueno, Howard Gardner la llamó inteligencia trascendente o existencial. Y no sé si os acordáis, pero el otro día cuando hablábamos de la inteligencia emocional y de cómo interactuaba con la inteligencia intelectual, ¿no? Pues hay autores ahora más modernos, os digo los nombres, Zohar y Marshall, que escriben mucho sobre este tema, que han relacionado las tres inteligencias y dicen que es la inteligencia primordial. O sea, la inteligencia espiritual es la inteligencia, llegan a decir que es la inteligencia porque es la que aúna las otras dos, ¿no? Es la que da un sentido. Imaginaros, para explicaros esto bien, imaginaros el típico náufrago en una isla, ¿no? Sabéis que hay gente que naufraga y muere en la isla y gente que va a la isla y sale adelante, pero muchas veces no es por lo que sabe, no es por su inteligencia intelectual, por si sabe sobre supervivencia, y a veces ni siquiera es por su capacidad de afrontamiento, sino es por otra cosa. Hay otra cosa que funciona en las personas y que no tiene que ver ni con una inteligencia ni con otra, ¿no? Y que tiene que ver con la capacidad de querer ir más allá, de querer, de saber que hay un sentido a que estés allí, de querer soportar lo que te ha tocado vivir en ese momento, en esa isla. Esto se ve muy bien, no sé si habéis visto alguna vez la serie esta de Aventura en Pelotas. No sé si lo habéis visto alguna vez. Bueno, pues el que lo haya visto sabe de qué le hablo. No, y aunque parece que es lo de Aventura en Pelotas parece que todo el mundo se queda con que están en pelotas, pues no, la verdad es que es una serie que no se centra en eso. Lo curioso es que se centra mucho en la supervivencia, ¿no? Y siempre los que van allí han sido marines, hay gente que ha pasado en su vida situaciones muy difíciles y todos tienen como, cuando salen el programa les dicen, este hombre tiene una preparación
de habilidades, no sé qué, no sé cuánto, de un 9 con no sé qué, y otro tiene capacidad de soportar la lluvia, el dolor, y no sé, o sea, porque está preparado psicológicamente, pues tiene tal. Pues oye, esos siempre, o sea, les va mal, o sea, si es que siempre les va mal, a mí me llama muchísimo la atención. Y siempre, a veces, sale adelante gente que tiene muy claro por qué está allí. O sea, es que a veces es otra cosa, es que tiene un sentimiento de saber qué quiere, de saber que quiere llegar al final del programa. O sea, es un convencimiento que no tiene que ver ni con la preparación emocional ni con la inteligencia. O sea, y a veces ves unos tíos que son tremendos y a veces ves a una chica que dices, pues esta al día siguiente va a desaparecer de la isla. Pues no, la tía sabe lo que quiere, tal, o sea, tiene otro convencimiento y no sabes lo que es, pero es otro tipo de certeza, es positiva, sabe que todo va a salir al bien, que no sé qué. Oye, pues esa sobrevive. Y el otro se va para casa al cuarto día, el marine, ahí todo preparado el tío. Bueno, sobre la inteligencia espiritual, uno que también empezó a escribir muchísimo, pues fue Víctor Frank. Sabéis que es el padre de la logoterapia, que es considerada por algunos como una especie de psicoterapia de lo espiritual. Y porque él ya empezó hablando del inconsciente espiritual y luego acabó hablando también de esa inteligencia espiritual. Él decía que el espíritu es un eje que une el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿no? Y que considera que el hombre no es como un manojo de instintos y de emociones, sino que es un ser existencial, dinámico y trascendente, ¿no? Decía Víctor Frank. O sea, no es solo emociones, ni instintos, sino que hay algo más, ¿no? Debajo de todo eso. Pero es que no solo lo empezó diciendo Víctor Frank, parece que a veces cuando empiezas a hablar de estos temas de la inteligencia espiritual, mucha gente lo está utilizando hoy día pues, en todas estas teorías de la New Age y de los pensamientos estos universalistas, de Dios está en todos los sitios y no sé qué. Si leemos atentamente la palabra de Dios, en Colosenses, en la epístola de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice, y por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Pues como vemos, o sea, esto está en la Biblia. Ya San Pablo hablaba de que existía una inteligencia espiritual y, vamos, que es antiguo como el cristianismo, ¿eh? Os voy a hablar de otra persona, de otra historia. A este le conocéis, ¿verdad? Y el que no le conozca, pues no sé, que se vaya a Gran Hermano o algo. Eso. Bueno, este es Vicente del Bosque y nuestro queridísimo entrenador de la selección nacional. Y este hombre le hacían una entrevista en El País después de que España hubiese ganado la Copa del Mundo y le preguntaban que qué le preocupaba de la vida a Vicente del Bosque, ¿no? Y Vicente del Bosque dijo, a mí lo que me preocupa realmente no es que me preocupan mis hijos y no me preocupa que sean famosos, ni me preocupa que estudien mucho y que tengan trabajos que les solucionen la vida. A mí lo que me preocupa es que sean buenas personas, que sean buena gente, que la gente les señale y diga, este es hijo mío, este es hijo de Del Bosque y es una buena persona, ¿no? Y luego le preguntaron en la misma entrevista, porque sabían que Del Bosque tenía un hijo que había tenido síndrome de Down, que tenía síndrome de Down, y le preguntaron por esa circunstancia, que cómo lo habían vivido, ¿no? Y Del Bosque decía, pues mira, la verdad es que fue un momento muy doloroso cuando nos enteramos de que nuestro hijo nacía con síndrome de Down, pero nos hicimos 3 preguntas, ¿no? La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? Pero esa pregunta nos duró poco en la cabeza. Dice, rápidamente nos preguntamos, ¿y por qué no nos va a pasar a nosotros si nosotros podemos ayudarle y darle una vida digna, ¿no?
¿Por qué no nos tenía que pasar esto a nosotros? Nosotros podemos ser posiblemente los que mejor podemos ayudarles. Y la tercera pregunta que nos hicimos decía, ¿qué sería de él sin nosotros? O sea, ¿qué sería de nosotros sin él, perdón? A la conclusión a la que llegaron fue esa, ¿no? Y dijeron, no entendemos la vida sin Albarete, decía Del Bosque. Y es que este es un ejemplo de libro porque esta respuesta de Del Bosque ha sido analizada desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Y el que lo analizaba decía que es una inteligencia maravillosa, es una respuesta maravillosa, decía, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, porque hace muchas cosas que es lo que define la inteligencia emocional, ¿no? Lo primero que hace es, se hace independiente del campo, que eso lo hablan mucho los psicólogos, ¿no? Cuando haces independiente del campo es que no te dejas, no das respuestas según lo conveniente ni las convenciones de lo que hay que responder, ¿no? Cuando habla de sus hijos, él no habla que quiere buenos trabajos, que quiere que sus hijos tengan la vida resuelta. O sea, él no se atiende a convencionalismos, ¿no? Él quiere que sus hijos alcancen algo espiritual, ¿no? Busca algo para sus hijos, algo que va más allá, ¿no? Que sean buena gente, que sean gente que merezca la pena, ¿no? Se nota cuando él contesta que tiene unos principios morales, que Del Bosque es una persona con principios morales, que tiene amor por sus hijos, ¿no? Que tiene capacidad de afrontar y de usar el sufrimiento que le ha tocado, de enfrentar el dolor, ¿no? Que tiene una capacidad holística, ¿no? O de relación, ¿no? De relacionar lo que le está pasando con lo que puede ser, ¿no? Que tiene una sabiduría interior, que toma distancia de la realidad y de sus propias emociones, ¿no? Que tiene un autodominio y tiene la capacidad esa de pasar del pasar del por qué al para qué, ¿no? O sea, de darle un sentido, ¿no? a lo que le está pasando, a lo que está viviendo. A mí la verdad es que es una historia que cuando la leí, o sea, la entrevista y cómo se analizaba desde esta perspectiva, ¿no? De la inteligencia emocional, pues a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, la inteligencia emocional, como todas las inteligencias, como por ejemplo el que quiere aprender matemáticas y quiere tener una inteligencia matemática, pues se puede cultivar, ¿no? Francesc Torralba, que es el que más ha escrito en este país sobre inteligencia espiritual, es profesor de la Universidad Ramon Llull en Barcelona, dice que el ser humano tiene necesidades espirituales que no pueden satisfacerse si no cultivamos la inteligencia espiritual, ¿no? O sea, hay una serie de necesidades en nosotros que si no la cultivamos se quedan para toda la vida insatisfechas, ¿no? ¿Y cómo podemos cultivar esa inteligencia espiritual? Pues bueno, aquí yo creo que todos los que estáis sabéis mucho de esto, posiblemente igual sepáis hasta más que yo. Pues hombre, está claro, practicando la oración, rezando, pues esa inteligencia emocional crece. Practicando la soledad y el gusto por el silencio. Esto lo saben mejor los que más años tienen, posiblemente. Cuando empiezas a coger gusto a estar solo, a estar en silencio. Practicando la contemplación. Practicando el ejercicio de filosofar. Hoy no ha venido Monse, pero si estuviese aquí Monse en eso es un hacha, ¿no? El diálogo socrático. Practicar el diálogo socrático. Practicar el ejercicio físico. El ejercicio físico también sirve para que esta inteligencia crezca. El dulce no hacer nada. La experiencia de la fragilidad, experimentar la fragilidad en tu vida, ¿no? Cuando de repente te sientes que no eres nada, que eres un ser herido, frágil. El deleite de lo musical, ¿no? De la música, de cualquiera de sus tipos de música, ¿eh? La búsqueda espiritual en el arte, el ejercicio de la solidaridad y un etcétera que, bueno, hay un montón de formas de cultivar la inteligencia espiritual y que están al alcance porque al que no le gusta la música le gusta el arte y al que no le gusta el arte le gusta el bosque y le gusta pasear y al que no le gusta pasear, pues yo qué sé, le gusta no hacer nada, ¿eh? Porque eso también, oye, creces en la inteligencia espiritual, o sea que mira. Y bueno, como todo lo que se cultiva, pues se adquieren una serie de competencias, ¿no?
se han llamado competencias espirituales y evidentemente, pues ¿qué adquieres cuando practicas estas cosas? Pues adquieres un autoconocimiento de ti mismo, adquieres, pues es una búsqueda de sentido, ¿no? Ante lo que te venga, pues sabes darle una respuesta, ¿no? Al sentido de las cosas que te van pasando en la vida. El preguntar último y la autotrascendencia, pues adquieren un sentido, ¿no? En tu vida, son importantes y te dan fuerza para vivir, para seguir adelante. La capacidad te da unas capacidades de distanciamiento, a veces del dolor y de lo que pasa en tu vida. Sabes lidiar con las cosas que te pasan, con enfermedades, con fallecimientos, con problemas económicos o lo que vaya surgiendo. Aprendes sobre el sentido del misterio y de lo simbólico. Aprendes el sentido de pertenecer al todo, porque todo ha sido hecho por Dios y todo está en relación con nosotros. Aprendes a responder a la llamada interior que Dios te hace. Aprendes y te capacitas para la elaboración de ideales. Aprendes lo que es la capacidad de religación, de unir lo que estaba roto, ¿no? En tu vida y con Dios. La búsqueda de la sabiduría, te capacitas para buscar el saber, te capacitas para el gozo de lo estético. Como lo decía, lo mismo que podemos cultivarlo de muchísimas maneras, las capacitaciones que nos permite practicarlo, pues son muchas, también. Y, ¿cómo no? Pues desde el punto de vista del discípulo, que es lo que toca hablar. La verdad es que la charla de hoy era muy breve, porque lo que quería era un poco hablaros de este tema, introducíroslo y ver que de esto está escribiendo mucha gente, que es un tema de actualidad, porque se puede decir que, como pasaba con la inteligencia emocional, es desde los años 80 cuando se está investigando, cuando se está escribiendo, cuando se está pues poniendo de actualidad, ¿no? Pues bueno, desde el punto de vista del discípulo, pues lo mismo que se consigue tener una serie de capacitaciones, lo mismo que hay unas competencias, que es lo que hemos visto antes, lo mismo que tenemos unas competencias, eso nos capacita para, como discípulos, ¿para qué? Pues nos capacita, cómo no, Sonia, para pertenecer al Consejo Jedi. Nos capacita para tener un sentido de pertenencia, ¿no? Para llegar a formar parte de una familia, que es una familia espiritual que nos la da Dios, y que sabemos que es algo querido por Dios y que es un regalo que viene de Él, ¿no? Y es la comunidad, ¿no? El conocer tu comunidad, tu grupo de referencia, donde tú te sientes partícipe de lo que allí se está viviendo y te sientes uno con todos, ¿no? Y que tienes una misión para ti y con esos hermanos. Y bueno, es un llamado, ¿no? A formar parte de algo, de un grupo más grande. El discípulo también puede descubrir ese sentido de unión con todo lo creado por Dios, ¿no? La palabra de Dios hablaba de la creación, aguarda expectante la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Lo que decía Desmond Tutu, ¿no? Cuando el apartheid en África, ¿no? Lo de Ubuntu, lo de todos estamos unidos, ¿no? Lo de que todos estamos interconectados. Lo que pasa en una parte del mundo, en Siria, pues tiene que ver con lo que pasa aquí, lo que pasa en Nueva York tiene que ver con lo que pasa en no sé dónde. O sea, todos estamos interconectados. Hay algo que va más allá de nosotros mismos y que nos interconecta y que nos pone en conexión, ¿no? Aquí espero que Roberto no me empiece a cobrar derechos de autor, porque hay unas cuantas fotos de él. El sentido de... El discípulo también descubre no hacer nada, ¿no? Yo esto siempre lo llamo, otros, el no hacer nada, algunos lo llamarán el no hacer nada, pero para mí me parece es un momento de paz, un momento de calma chicha dentro de muchas veces de todo lo que está pasando en tu vida, ¿no? De la vorágine de los críos, del trabajo, de las cosas que hay que hacer en la comunidad a veces, otras veces en tu vida. Pues ese no hacer nada es muy importante y hay gente que no sabe.
Hay gente que no sabe no hacer nada. Y la verdad, yo os digo que a veces hay que disfrutarlo, hay que tener esos momentos. Luego está, el discípulo también descubre el misterio, ¿no? Hablábamos antes del misterio, esta es Ana, ahí muy difuminada ella, pero que yo la he querido poner un poco recordando al misterio que ha pasado ahora de la Navidad, ¿no? Del nacimiento del niño Jesús, ¿no? Como, por ejemplo, ante el misterio de la encarnación, ¿no? De la fragilidad de un Dios hecho hombre, ¿no? Como eso, pues el crecimiento del discípulo en inteligencia emocional en inteligencia espiritual te hace, no sé, sentirte de una manera estremecido, ¿no? ante ese hecho que se está produciendo. Ya no es algo que te deja así como la mojama, ¿no? sino que es algo que te cala, que de verdad te llega, ¿no? El discípulo también se capacita para la visión, para la misión. Hay una llamada interior, hay unos ideales y eso se tienen que plasmar en una visión, en un plan de Dios, y el discípulo pues tiene que ir creciendo también en esa capacitación, ¿no? También hay un descubrimiento del arte. Yo me acuerdo cuando fuimos a Roma en el año 2000, que yo cuando vi la Piedad de Miguel Ángel, pues a mí me impactó, porque me transmitió totalmente la escena que había pasado, ¿no? La de la Virgen con Jesús en sus brazos, ¿no? Yo a través del arte pues pude como experimentar ese momento, ¿no? A mí ha sido uno de los momentos que desde el punto de vista de estar ante una obra de arte pues más te sientes en conexión con lo que se está transmitiendo, ¿no? Y me sentí muy cerca de Dios, ¿no? En aquel momento, y la verdad es que fue una de las cosas que más me impactó de aquel viaje, allí en la Basílica de San Pedro. Luego estas gotas que también fotografiaba Roberto, a mí me encantó el día que vi la foto, ¿no? Porque a veces en lo más sencillo pues está la belleza, ¿no? Y no todo el mundo se da cuenta de la belleza de las cosas, ni lo puede descubrir, ni puede apreciarlo, ¿no? El gozo de lo estético, de lo bello, y que eso a veces pues también te conmueve, y eso es una capacidad que no tiene todo el mundo. También el discípulo se va capacitando a través de esta inteligencia espiritual, se va capacitando para pegar el salto en su vida, ¿no? Para fiarse, para ir más allá, ¿no? En lo que se le pida, en lo que tiene que hacer, ¿no? Y esto es importante porque todos los que estamos aquí estamos llamados a algo más siempre, ¿no? No estamos llamados a estar toda la vida como empezamos, ¿no? Como cristianos. Y nos va preparando también nos va capacitando ese crecer en Cristo, ese crecer en inteligencia ante Dios, y nos va capacitando para el fin último, ¿no? Para llegar al final de nuestra vida, para entregarle la cuchara, entregarle todo lo que somos, pues vamos creciendo. Eso tampoco al principio, no somos como éramos antes, ¿no? Yo creo que vamos descubriendo, pues que vamos confiando, vamos descubriendo que hay un Dios que nos espera, que hay una vida después, que esto aquí no se acaba, y nos vamos preparando, ¿no? El discípulo se va preparando para ello también. Y el gran valedor de todo esto, el maestro de también, como hablaba el otro día de la inteligencia emocional, que el gran maestro era Jesús, pues el gran maestro de la inteligencia espiritual pues también es Jesús, ¿no? El cual es un libro, un tratado sobre cómo crecer en Dios, ¿no? Cómo ir creciendo, cómo irse haciendo uno con la voluntad de Dios, cómo dejar de ser uno, cómo cada vez es convertirse más en oración, convertirse más en negación de uno mismo, convertirse en darse a los demás, en ser misericordia para los demás, en ser perdón. Pues yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, si miramos la vida de Jesús y la contemplamos a lo largo de los días de nuestra vida, con la Biblia en la mano,
pues vamos creciendo. O sea, simplemente con contemplar a Jesús vamos creciendo, porque Él, antes os hablaba de la religancia, o la religación, que es esa capacidad de unir lo que estaba separado, ¿no? Y esa la vino a arreglar, la vino a traer Jesús, ¿no? Y eso, y la religación, es una de las capacidades de la inteligencia espiritual, ¿no? Y evidentemente quien mejor nos enseña eso es Jesús. Bueno, como os decía, esto es el tema de la inteligencia espiritual. No he querido meter más porque me parece que la anterior charla de la inteligencia emocional también era parte de esto, y porque también muchas veces, si sigues hablando del tema, te tienes que poner a hablar de cosas técnicas que no vienen al caso y que no aportan, yo creo, que nada, ¿no? Solo os quería un poco compartir este tema, que me parece que era complementario al otro y me parecía de interés, ¿no? Y nada, no os voy a dar más la turra hoy, ¿eh? Hoy ha sido cortito.